Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente me figuró. Radio Pichincha. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos, semana tras semana está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompañaré en la conducción del programa. Hoy es lunes 16 de diciembre y aquí arrancamos Frente Radiosa. Aprovecho para recordarles que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las desprovincias de Esmeraldas y Manabí. Un saludo hasta allá. Frente Radiosa es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, enviarnos sus preguntas, comentar en vivo el programa. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Frente Radiosa. Hago también llegar un saludo a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. Un saludo también para la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Esta tarde queremos conversar sobre las protestas de casi 2 semanas contra la construcción de una mega cárcel en Archidona, la actitud del gobierno durante estos días, su última misiva y lo que nos dice el desenlace de este conflicto respecto a los rostros del neoliberalismo autoritario en Ecuador. Para debatir al respecto y compartirnos sus puntos de vista están con nosotros María José Andrade, ella es dirigente de la Confenaye, Leonardo Cerda, activista quichua de Napo, y David Suárez, sociólogo. Bienvenidos y bienvenidas, porque la política no es karma, sino democracia. Aquí arrancamos Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Siempre ha estado por el pueblo organizado, la resistencia pues es de los pueblos amazónicos, en este caso el pueblo Archidona, hasta estos momentos han estado en pie de lucha en las calles, reforzando a las autoridades. Hoy mismo quisieron cerrar casi todas las instituciones que somos de elección popular, las alcaldías, la prefectura. De esta manera pues han estado en esta mañana, toda la tarde, están cogidos, la gobernación todavía mantienen. En ese sentido hemos estado, y yo más bien agradecería si es que el gobierno realmente está en esta posición de llevar este punto estratégico a otro lugar, nosotros estaríamos muy agradecidos el clamor del pueblo que haya escuchado. Radio Pichincha. Escuchábamos justo ahora las declaraciones de Amada Grefa, alcaldesa de Archidona, luego de conocerse que la megacárcel no se construirá en la provincia del Napo. Respecto a esto, quisiera pedirles un primer criterio a nuestros invitados. Como decíamos, el gobierno acaba de sacar un comunicado donde anuncia que la cárcel se construirá en otra provincia del Ecuador, pero no menciona en ninguna parte de esta misiva la movilización de 14 días protagonizada por pueblos, nacionalidades y organizaciones de base local. ¿En qué medida cabe hablar de agradecimiento de cara al gobierno? ¿Se trata de una derrota del gobierno justamente gracias a la resistencia? ¿Cómo leen ustedes el desenlace? María José, bienvenida, comenzamos contigo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Justo acabamos de venir de la gobernación del Napo, en donde nos encontramos todas las autoridades seccionales, pero también las autoridades indígenas, y ahí estoy en representación de Confenaye. Y esto vemos no como una derrota, sino más bien es una estrategia del gobierno para calmar los ánimos, a sabiendas que tiene en contra una acción de protección con muchas altas probabilidades de que tengamos buenos argumentos desde pueblos y nacionalidades y por vulneración a los derechos de los niños. Y porque precisamente el día de hoy, Confenaye a nivel regional se pronunció a movilizaciones mucho más fuertes, y no solo en la provincia de Napo, sino en toda la Amazonía ecuatoriana. De hecho, en toda la troncal amazónica es nuestra, es de pueblos y nacionalidades, porque las comunidades radican en este sector vial.
Y claro, nosotros dijimos no a a la cárcel. De hecho, esta lucha no es desde hace 15 días que se anunció ya efectivamente la construcción acá, sino es desde enero. Recordemos que esta cárcel viene tratando de hacerse desde enero en la provincia de Pastaza, en el cantón Mera, y luego, posteriormente, la quisieron hacer en Santa Clara y ahora en Archidón. Entonces, hay un historial bastante largo, pero creemos que al menos ahora está debilitada esa estrategia de gobierno de hacer propuestas de campaña que no está pudiendo cumplir. Muchísimas gracias, María José, por esta primera intervención. Leonardo, te doy la bienvenida y también quisiera pedirte una primera lectura sobre la última respuesta del gobierno de cara a este conflicto que, como nos dice María José, no arrancó apenas en estas 2 semanas de protestas intensas, sino que tiene una historia un tanto más larga. Vemos a un gobierno de Daniel Noboa, en este caso, derrotado o que de alguna manera está ajustando sus estrategias para no salir tan golpeado, también a sabiendas de que estamos ya en un año preelectoral o a puertas de la campaña, de hecho, ¿no? Bienvenido. Tu micrófono, por favor. Buenas tardes. Un mal cálculo político por parte del gobierno. Lamentablemente el gobierno creo que no sabe que discrecionalidad no implica necesariamente arbitrariedad. Eh, no se analizó el proceso de las vulneraciones a los derechos humanos, no se analizaron las em, desventajas técnicas de construir una cárcel cerca de 4 planteles educativos, de no respetar la consulta previa libre e informada, la consulta ambiental. eh, ¿Qué beneficios para quién? Todos los ecuatorianos sabemos que sí se necesitan cárceles, pero no se pueden construir cárceles al margen de poblaciones vulnerables, ¿no? Em, ¿qué pasó en la Tacunga? ¿Qué pasó en Cuenca? ¿Cuáles son las garantías que se están dando a las poblaciones? Las garantías técnicas a las poblaciones que están alrededor. Una cárcel de $52 millones. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay sobreprecios? ¿Por qué la discrecionalidad? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué en 3 semanas? ¿Por qué sin el proceso de socialización a la comunidad? ¿No? Vemos ahora que el cantón de la ciudad de Salinas accede a tener un tipo de cárcel. Se supone que allá hubo un proceso de socialización. Acá no hubo ni siquiera un proceso de socialización. que... mm, ¿Qué, cuál fue el cálculo, no? Fue un riesgo totalmente, porque sí, claro, quisieron hacer la cárcel en el mes de enero en la provincia de Pastaza. Ujú. La población se pronunció en contra. Piensan que nosotros los amazónicos somos desechables. Yo creo que el Ya. gobierno no ha atendido a las demandas de los amazónicos. Nosotros en la provincia de Napo estamos viviendo al margen de las mafias mineras que están al frente de lavado de activos a través de la extracción del oro que está arrasando la Amazonía, que está arrasando con los pueblos. El acceso a salud, educación, vivienda no han sido complementarios dentro de las provincias amazónicas. Entonces, el gobierno quiere imponer una cárcel donde, en una zona donde que no ha habido una política de de beneficios para las comunidades indígenas de donde se sacan los recursos, y ahora venir a imponer una cárcel creo que fue un mal cálculo político, un mal cálculo social. Mm. Nosotros en la Amazonía estamos organizados y se vio el nivel del poder de la convocatoria de los pueblos. No es solo el tema de la cárcel, son varios temas que están ahí que el gobierno, a pesar de decir que no va a ser la cárcel ahí, se tiene que saber qué tipo de reformas va a ser para la Amazonía. Se tiene que establecer una mesa de trabajo para trabajar con la Amazonía porque la población no está descontenta. No es solo la cárcel y el gobierno debería analizar el por qué no, se dio esta situación. Fundamental esto que sitúas, Leonardo, muchas gracias. Y quizás luego podemos seguir ampliando al respecto, porque en efecto la protesta no era únicamente contra la construcción de la cárcel, sino que también se sumaban demandas contra la minería ilegal, entre tantas otras, y creo que vale la pena irlas topando uno a una o tal vez en un análisis colectivo global.
David, te doy la bienvenida. Quisiera, bueno, arrancar con esta misma pregunta que le decía a los otros dos panelistas sobre tu lectura inicial respecto a la última misiva del gobierno, pero fundamentalmente preguntándote qué sugiere el denigrante silencio oficial sobre la protesta, porque finalmente en la carta, en la escueta carta, como estamos acostumbrados en los comunicados del gobierno de Daniel Noboa, prácticamente no se menciona a la resistencia popular, sino que simple y llanamente dicen, bueno, nos vamos con este proyecto para otro lado donde sí se va a activar la economía, etcétera, etcétera. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar hoy con ustedes y sobre todo de acompañarme de María José y de Leonardo, que son dos voceros extraordinarios de la Amazonía y dos grandes amigos también. A ver, yo diría que categóricamente sí es una derrota lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Por qué hablo de una derrota categórica, aún reconociendo, digamos, que un gobierno como este muchas veces recula simplemente para tratar de ir por más fuerzas? Pero es una derrota precisamente porque la estrategia del actual gobierno es la estrategia de una tanqueta en el Parlamento, es una tanqueta en la Corte Suprema de Justicia, es la estrategia de la tanqueta, ¿no? Esa tanqueta muy recordada, digamos, durante el periodo que parecía el periodo de los mayores atropellos democráticos del país, que es el de Febres Cordero, es la misma tanqueta que está actualmente en marcha, ¿no? Con una dosis mucho más agravada de militarización, una dosis de autoritarismo radical, básicamente porque lo que se ha hecho es atropellar casi todas las instituciones que quedan en este país. Entonces, esa tanqueta, ¿sí? La rueda de esa tanqueta, la oruga de esa tanqueta, pues la lanza de Chonta la ha detenido. Lo que quiero decir es que la metáfora es que la estrategia gubernamental es arrasar con todo lo que hay a su paso, porque supone que en su avance no existe ningún contendor, ninguna respuesta democrática legítima, ¿sí? Entonces, el hecho de que hayan tenido que recular, el hecho de que mencionando o no mencionando las protestas de Archidona hayan tenido que poner la marcha atrás de la tanqueta en un estado casi de guerra, porque así es la lectura paranoide de la democracia en versión Daniel Noboa, es decir, en esa lectura de guerra, ¿no? Es decir, los objetivos del gobierno, el gobierno avanza como si fuera una tanqueta, como digo, pero en esa lectura, el haberse detenido frente a un actor imprevisto para ellos, ¿no? Como decía Leonardo, es una ausencia de una mínima lectura política respecto digamos, justamente las deudas históricas que tiene el Estado con la Amazonía, la respuesta de los amazónicos, que siempre es una respuesta tan masiva, tan multitudinaria, pero justamente porque hay muchísimas demandas represadas en este momento en la Amazonía. Entonces, sí es un error de cálculo político, pero también es, digamos, el primer detente de la estrategia. Y creo que eso es muy interesante para el país porque demuestra que, digamos, esta imagen de un gobierno que avanza a pesar de todo, que atropella cualquier resistencia que se ponga enfrente, finalmente le ha nacido un contendor. Quiero decir, la reacción masiva del pueblo de Napo, ¿no? Aquella unidad ejemplar, yo diría, de la población de Napo alrededor de la defensa de su territorio. Luego podemos analizar qué componentes tiene esa defensa, porque efectivamente yo pienso que está el problema en la cárcel como una especie de epicentro, pero el movimiento magmático es mucho más grande, ¿no? Pero digamos, en esa unidad ejemplar, lo que se ve es que este es un actor imprevisto en la estrategia de Noboa. Me explico, es decir, es finalmente una reacción que obliga al gobierno a mantener un detente en previsión de que podrían agravarse las cosas, ¿no? No olvidemos que intentó acallar el conflicto militarizándolo, como ya estamos acostumbrados. Lo que pasa es que eso no es normal, ¿no? Pero como lo que está pasando en el país nos ha acostumbrado ya al estado de excepción permanente, digamos, sí tenemos que decir categóricamente que
en esta ocasión, en este pequeño cantón del país, de la región amazónica, el gobierno ha salido derrotado. Y ha salido derrotado porque, digamos, su repertorio de acción tradicional, no dialogo, no escucho, impongo, y si va mal, peor para ellos y envío a los militares, no ha funcionado. ¿Sí? Es decir, ahí había una población dispuesta a construir un cuerpo común que pudiera incluso en el límite poner el cuerpo frente a la movilización militar. Y era un pueblo convencido y que yo creo que hay que analizar las razones de ese común tan potente que siempre estalla en la Amazonía, ¿no? Fundamental esto. Muchísimas gracias, David. Sobre eso hay que seguir conversando, justamente porque una y otra vez nos preguntamos sobre cómo se puede articular la resistencia, activar la resistencia. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo vivo y además bastante efectivo, aparentemente. Ahora, a pesar del último anuncio del gobierno, creo que sí cabe volver sobre los últimos sucesos, de las últimas semanas me refiero. Un poco, María José, para preguntarte cómo se vive justamente desde el territorio a nivel local el avance de esta tanqueta, por usar la metáfora de alguna manera que nos planteaba David, ¿no? ¿Cómo se vive la militarización del conflicto y sobre todo cómo se activó la resistencia, qué estructuras se desplegaron, en qué medida hubo una articulación entre organizaciones de base local con quizás la CONAIE más amplia, en fin? María José. Ahí recalcar que, como ya mencionó un poco David, eso es lo que hacemos en pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Es el sentido de comunidad, y si sabemos que hay una alerta que va a afectar a la comunidad, pues nos activamos, ¿no? Entonces, precisamente cómo se fue activando, esto, como digo, no empezó desde hace 15 días, empezó en enero de este año y empezamos trabajando con las nacionalidades de acá de Pastaza. Todas las nacionalidades, las 7 que están en esta provincia, dijeron: no queremos ninguna construcción en una cárcel. Entonces, hacíamos asambleas populares, hicimos una marcha, llegamos a la gobernación, pero ya lo dijimos, la información sobre este tipo de proyectos ha sido siempre de forma clasificada como información reservada. ¿Por qué? Porque es la estrategia de este gobierno, ¿no? De actuar siempre mediante decretos, de actuar mediante contrataciones, fantasmas, muy por así decirlo, donde no hay una participación real de la población. Entonces, en vista de que ya era el colmo, de que ya necesariamente teníamos que activarnos, cuando sale la licitación hace 15 días, perdón, ya la adjudicación del contrato, lo que dijimos: ok, no vamos a permitir esto, porque obviamente también eran rumores, ¿no? Entonces dijimos: vamos a salir, no nos vamos a mantener con este tipo de dudas, para que nos metan una contratación sin consulta, sin haber hecho nada, y las comunidades fueron las que salieron, ¿no? Primero, en el Cantón Archidona, nuestras comunidades de base quichuas salieron todos hacia adelante, porque era literal, la cárcel está en la construcción muy cerca de una comunidad que está en el sector urbano del Cantón Archidona. Entonces, ellos, mediante nuestras organizaciones base, ojo, nuestra comunidad se alertó, llamó a su organización de base, luego llama a la organización regional en Archidona, posteriormente llama a FOIN, que es la de Napo, y nos llaman a nosotros como Confeniae, y nosotros articulamos con CONAI. Recordemos que este es el trabajo organizativo que hacemos nosotros. Nosotros no nos activamos porque nosotros queremos desde arriba, desde nuestras organizaciones regionales, decirles: nosotros les recomendamos que no permitan una construcción de la cárcel. Es mentira. Y esa es el falso discurso, la falsa narrativa que nos implanta el gobierno. Nosotros respondemos a las necesidades de las comunidades desde el territorio donde se va a hacer la afectación. Y eso no aplica solo con lo de la cárcel. Por eso, cuando nosotros hablamos y nos oponemos a temas de minería, a temas de petróleo, de hidroeléctricas, no es porque Confenia, no es porque CONAIE tiene un proyecto político así de la nada. Es por la respuesta que tenemos a estas comunidades que están siendo afectadas. Porque
Obviamente, medios de comunicación, autoridades locales, seccionales, por ejemplo, la gobernación de Napo jamás dijo nada, jamás levantó las voces de estas comunidades y de estas, más que nada de estos niños afectados, sino que acudieron a nosotros, a las otras autoridades que sí escuchan y que sí hacen eco de estas vulneraciones que están haciendo a nuestros derechos. Entonces, la articulación es esta, o sea, no viene de la nada. Y de hecho, ahora pudimos hacer la constatación de que precisamente porque tenemos la alcaldesa de Archidona, que es de pueblos y nacionalidades, es la que se activa. Y si ustedes pueden escuchar en los discursos que ella también dice, más que autoridad, más que alcaldía, yo soy mujer de los pueblos y nacionalidades. Soy mujer quichua del pueblo de Archidona y por eso me levanto. Podré perder la alcaldía, dijo, pero yo voy a seguir siendo la defensora de mi pueblo. Y así es como nos hemos articulado. Ahí ella, en conjunto con nosotros, con estas organizaciones de base de Archidona, nos activamos para promover que las distintas autoridades, alcalde de Tena, prefecto de Napo, empiecen a escuchar y hacer vocería. Entonces, se ha articulado de una manera extraordinaria y eso creo que es lo que se dio cuenta el gobierno que iba a pasar en toda la Amazonía y que de hecho voy a ser muy puntual en decir que tienen que estar atentos, porque nuestra demanda, como dije, puede ser ya, se acabó la construcción de la cárcel, mañana nos dicen que ya se revocó el contrato, pero las afectaciones a nuestros derechos continúan. Hoy, en la gobernación, dijimos no más minería, porque todas las licitaciones, las concesiones mineras fueron ilegales y todavía estamos con una acción de protección levantada en la Corte Constitucional para que falle a nuestro favor, porque no fuimos consultados. Se vulneró ese derecho a la consulta previa, libre e informada. También se comunicó que desde las comunidades y desde los pueblos que están afectados por el petróleo, también se deje sin mayores contrataciones a las empresas extranjeras para que vengan a dañar territorios indígenas. Y también otros temas extractivos que siguen afectando, como digo, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza y los derechos de la ciudadanía en general, porque no están pensados de manera estratégica, sino más bien económica, y eso es lo que a este gobierno le interesa. Gracias, María José. Leonardo, te transmito la misma pregunta, volviendo sobre el hecho de cómo se vive la militarización desde el territorio, desde lo local, pero también tu comentario sobre esto que nos plantea María José, que me parece fundamental, sobre cómo se articulan desde sus distintos niveles las estructuras de la organización social, bueno, hasta llegar a la CONAIE en su más amplia expresión, por así decirlo. Yo creo que el gobierno para tomar esta respuesta, claro que hubo militarización. Recuerden que no se puede dejar que el pueblo luche contra el pueblo. Y hubieron dos heridos, ¿no? Y hubieron dos heridos y esta fue una medida de protesta que tenía bastante escalabilidad, ¿no? Pasó de las comunidades afectadas en Archidona, pasó a toda la provincia del Napo, a las bases de la Federación de las Organizaciones Indígenas del Napo, a los sindicatos, gremios de la provincia y siempre al frente, ¿no? Las bases de las comunidades indígenas del Napo. Después con FENIAE, que es la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía, con el apoyo nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Yo creo que hubo un punto de mucha escalabilidad y yo creo que la opinión pública también influyó bastante en la toma de decisión por parte del gobierno. Todos sabemos que una cárcel al lado de escuelas vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de violentar los derechos de los pueblos indígenas. Segundo, sabemos que se necesita una cárcel, pero no necesariamente dentro del casco urbano y con la afectación a estas poblaciones vulnerables. Quizás, Leonardo, ahí solo te interrumpo un segundo para hacerte otra pregunta además, y es que, ¿en qué medida ha habido comunicación entre el gobierno y las organizaciones de base, ¿no? ¿Se les informó cuáles han sido, si es que algunos, los canales de diálogo, que me parece también importante situarlos? Hubieron, o sea, hubieron reuniones con emisarios del gobierno. Se mantuvo una reunión presencial en la ciudad de Baeza con varios emisarios del gobierno de direcciones inferiores, ¿no? No directamente del presidente o el ministro
fueron subsecretarios del Ministerio de Gobierno. No dio la cara. Yo creo que también eso afectó bastante, ¿no? En la comunicación con con la gente del comité que estaba al frente de la protesta. Además que el presidente estaba en Estados Unidos. O sea, él está de viaje, dice que va a ser la cárcel. Yo creo que fue un fallo político en contra, no fue un autogol del gobierno tratar de hacer esto bajo la premisa de reservado y bajo la premisa de no socializar con la provincia. Piensan que si pueden hacer en una provincia, lo único que lograron es que se junten más nacionalidades, lo que estaba hablando desde el principio. Han habido bastantes demandas, no solo de las comunidades indígenas, sino de la Amazonía en general, de los pueblos, de las nacionalidades, de las poblaciones que viven en las ciudades. No hay atención vial, no hay atención en escuelas, colegios. Quiere invertir 52 millones de dólares y ni siquiera tenemos una universidad en la provincia del Napo. Entonces, ¿por qué no construyen más? ¿Por qué no construyen más escuelas, más colegios? O sea, son 52 millones de dólares para atender a cuánta población carcelaria, si ni siquiera se atiende a la población vulnerable que necesita salud, educación, vivienda, trabajos. Estamos sin luz. ¿Ya? ¿Por qué no se atienden ese tipo de demandas de la población ecuatoriana en general? Sí, sí se necesita una cárcel, pero no al lado de poblaciones vulnerables. Hubo incluso cuando se presentó un comunicado por parte del comité, de la gente que estaba llevando a cabo las marchas, se dijo, ¿por qué no hacen en terrenos del Estado alejados de poblaciones vulnerables? Últimamente decíamos, ¿por qué no hacen la isla Mocolí? ¿Ustedes qué van a pensar si se van a hacer una cárcel en San Borondón? ¿O por qué no hacemos en una de las haciendas de Novoa? Ahí sí lo van a pensar dos veces. Esa es la relación, porque nosotros, los ciudadanos amazónicos, no somos ciudadanos de segunda clase y se han vulnerado nuestros derechos y no se han atendido nuestras demandas. Nuestras demandas son principalmente que se retire todas las concesiones mineras que han sido ilegalmente dadas. Segundo, que se limpien estas mafias mineras ilegales que están trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana en las zonas del río Jatunyacu. No había abastecimiento de combustible, ellos tenían combustible para seguir operando 24 horas al día. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el gobierno no atiende la demanda de la población. Nosotros en Napo somos una provincia turística. Han dañado el río Jatunyacu, las poblaciones están totalmente vulneradas, más de 1.500 comunidades afectadas a lo largo del río Jatunyacu por el mercurio que se está desechando en la ribera del río Napo. ¿Qué es lo que está pasando? Nos quieren imponer una cárcel, no hay inversión social, no hay una conversación con el Estado. Parece que el Estado no sabe que existe el Napo, no sabe quién vive en el Napo, no sabe cómo se organizan Radio las comunidades Pichincha. indígenas. Hay totalmente una desatención, pero también una falta de querer entender. Parece que se está jugando a hacer política, se está jugando a hacer políticas públicas, se está... eh, Leonardo, te voy a interrumpir ahí porque nos tenemos que ir a una pausa, pero luego seguimos con este debate fundamental que planteas, además, sobre esta visión que genera ciudadanos de primera y segunda clase en el país. Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre las protestas en Archidona, en la Amazonía, frente al gobierno de Daniel Noboa, que, como bien decían nuestros invitados, de alguna manera no hace política para entender a la gente, quizás ni siquiera hace política, sino que tan solo avanza con esta metáfora de la tanqueta que pretende arrasar territorios, pero que no entiende que en los territorios hay comunidad dispuesta a veces a poner el cuerpo, aunque no deberíamos llegar hasta ese punto, ¿no? David, quisiera seguir dialogando contigo, situándonos en el ciclo neoliberal que finalmente es el que marca la coyuntura política hoy por hoy en Ecuador. Y preguntarte cómo dentro de este ciclo neoliberal se vive o se gesta la relación entre el Estado, los territorios y pueblos indígenas. ¿Cuáles son las agendas pendientes, los saldos, pero también por dónde avanza, por dónde van acumulando los intereses del capital, que finalmente son los que se defienden hoy por hoy desde el gobierno?
Bueno, yo creo que el neoliberalismo, para decirlo en una palabra sencilla, es el antónimo de la democracia, ¿ya? Es decir, el neoliberalismo supone un quiebre en la posibilidad de construir un Estado centrado en la nación, ¿ya? Porque finalmente lo que hace es sencillamente devastar toda la institucionalidad existente, todos los intentos, los proyectos inacabados de nación que tenemos, de nación plurinacional, para permitir, digamos, sencillamente la libre acción de los capitales, tanto capitales globales como capitales locales, ¿sí? Entonces, ¿qué supone el neoliberalismo? Supone justamente la devastación de cualquier derecho, garantía, eh, eh, posibilidad institucional de regulación, y por tanto lo que va a producir es una erosión de las condiciones democráticas, ¿no? Lo característico del neoliberalismo es esta erosión. Esta erosión puede llevar en algún momento a grandes estallidos, como tuvimos en el 19 y en el 22, o estallidos locales, como el que ha pasado ahora en Archidona, digamos, un pueblo muy convocado alrededor de un sentido de injuria, de indignación, ¿no? Al que me voy a referir en brevísimos momentos, o digamos, esa erosión del neoliberalismo puede también generar implosiones, ¿no? Esa implosión es, por ejemplo, la rotura del tejido social, la destrucción de lo común, el estado casi catatónico en el que podemos ver que nos encontramos en muchos otros frentes del país, esta imposibilidad de tejer. Esa también es una consecuencia directa del neoliberalismo, porque al romper el eje que articula un país, rompe también las condiciones de participación, de institucionalidad, etcétera. ¿Sí? Eh, yo quería salirme un momentito de la coyuntura porque creo que hay algo que hay que afirmar con mucha solidez, ¿no? Porque hoy hablamos de neoliberalismo y sin duda el neoliberalismo, como digo, es el antónimo de la posibilidad de construir un proyecto nacional, plurinacional, cualquier tipo de proyecto es el antónimo. Pero también la deuda que se acumula hoy en la Amazonía es una deuda histórica. No es una deuda del gobierno de Daniel Noboa, no es una deuda del gobierno de Guillermo Lasso, y digamos, en los años anteriores, todo bien. Es una deuda histórica del Estado ecuatoriano con esas poblaciones. Y es una deuda que tiene que ver no solamente con los derechos más formales y materiales cumplidos, tiene que ver justamente con la construcción de una especie de estado de excepción permanente en la Amazonía. Primero, de un estado de sacrificio ambiental permanente de los territorios amazónicos. Es decir, es donde podemos poner los basureros contaminantes, es donde podemos, digamos, extraer los recursos sin ninguna limitación. Si es que se ha derramado algo por el río, como decía un ex ministro de Energía, problema de los peruanos, al Perú se ha de ir eso, ¿no? ¿Ya? Y como estamos viviendo en este momento, por ejemplo, Napo vive una verdadera catástrofe ambiental. Hay una catástrofe ambiental alrededor del tema de la minería ilegal, ¿sí? Estudios de las universidades de IQUIAM, de la Universidad de San Francisco, varios estudios muestran que los ríos de la Amazonía, los ríos de Napo, de la gran cuenca del Napo que baja hacia el Amazonas, están contaminados en el 75-80% de las fuentes hídricas. Es decir, hay una situación de destrucción catastrófica de la Amazonía. Sobre eso se anuncian, por ejemplo, proyectos de carreteras sobre los últimos territorios que quedan protegidos en la Amazonía. Se ha anunciado a todo bombo y platillo la construcción de la vía Tena-Salcedo, por ejemplo, ¿no? Digamos que es otro eje de presión ya sobre esos territorios, sobre la gente que está no solamente mirando la destrucción ambiental, la gente está también en la Amazonía, en Napo específicamente, viviendo una situación de violencia, de amenazas a defensores de los derechos de la naturaleza, defensores de los derechos indígenas, etcétera. Hay líderes amenazados. Entonces, en este marco, con todas las deudas acumuladas históricas, con esta coyuntura agravada, que te vengan a poner una cárcel, ¿no? Es decir, uno puede decir, no, pero una cárcel es parte de un sistema de rehabilitación, pero la gente en la Amazonía hoy
sabe que no hay ninguna política de rehabilitación, sabe que las cárceles son un polvorín de violencia bajo el actual contexto del Estado neoliberal y digamos, al final su sentido de indignación también va más allá de esa cárcel. Es eso, es por qué tenemos que ser los perpetuos sacrificados, ¿sí? En nombre del progreso, en nombre del desarrollo, en nombre del país, en nombre de la democracia, cuando los derechos democráticos de las poblaciones amazónicas están en déficit, ¿ya? Y no me refiero solamente a la falta de inversión, me refiero a un elemento fundamental y con esto quizá terminaría esta pregunta. Me refiero sobre todo a que todos los intentos de construir de institucionalizar esa constitución plurinacional que tenemos en Montecristi, registran cero intentos por parte de los sucesivos gobiernos en avanzar del 2008 en adelante, en regular, en garantizar el cumplimiento de esos derechos mínimos de la plurinacionalidad. A los pueblos indígenas les decimos que tienen derecho al territorio, les decimos que tienen derecho al autogobierno en sus territorios, ¿no? Un gobierno comunitario según sus instituciones, decimos que vamos a respetar sus maneras de decidir, decimos que tienen derecho a la consulta, pero a la hora de la hora, nada de esto se encuentra ni garantizado ni regulado por el Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese tejido que como te muestra María José, te muestra Leonardo, es un tejido altamente democrático que va desde lo comunitario a la organización regional, a la federación, la organización regional va a la organización nacional. Ese tejido democrático tiene que vivir perpetuamente en resistencia, porque ningún proyecto político le está dando las herramientas para que ese tejido no tenga que estar solamente en resistencia, sino pueda construir una institucionalidad apropiada, una institucionalidad en donde efectivamente cumplamos lo que dijimos en el 2008 que vamos a cumplir, que es la posibilidad de reconocer esos distintos modos de organización, acción e institucionalización que existen en el país. Entonces, mi voto también en ese sentido es por llamar la atención sobre los conflictos históricos del Estado en la Amazonía y la necesidad de cualquier gobierno, de cualquier proyecto político, digamos, que intente superar el neoliberalismo, de no retrasar más la construcción de ese país plurinacional y de esa consideración especial con la Amazonía, por el tema ambiental en primer lugar, pero también por las deudas históricas con la población amazónica. Muchas gracias, David. María José, quisiera seguir conversando en esta línea, en función de esta deuda histórica con la Amazonía, pero agravada en este ciclo neoliberal, justamente para preguntarte, reconociendo la situación crítica que vive el país hoy por hoy, devenido narcoestado, desinstitucionalizado, al servicio del gran capital, etcétera, podemos seguir nombrando varias de las características que una y otra vez intentamos traerlas a colación acá en Frente Radiosa. Pero en este contexto actual, preguntarte cómo desde la Confenay, en este caso, están visualizando la construcción de este Estado plurinacional o de alguna manera cuáles son las agendas pendientes para ir saldando esa deuda histórica que bien mencionaba David, se tiene con la Amazonía. Sí, pues lo que más se ha exigido, y de hecho aquí hay que reconocer que la Amazonía tiene de las 14 nacionalidades indígenas reconocidas en la Constitución, nosotros somos 11, ¿ya? Y que primero, una de las luchas principales es que, como ya dijo David, primero que se reconozcan los derechos que tenemos, pero también que se los garantice y se ejecute. No es solo un ejercicio que esté en la Constitución y que se ampare y que se llene todo el mundo el pecho diciendo, esta es la Constitución ecuatoriana. Si ni siquiera los mismos ministerios, ni siquiera la misma secretaría, supuestamente el Ministerio de Pueblos y Nacionalidades, que tiene que trabajar para pueblos y nacionalidades, trabaja con pueblos y nacionalidades. Si no tenemos una agenda plurinacional, multiétnica en cada una de las instituciones locales, como gobernaciones, GATS parroquiales, provinciales, cantonales, que no tienen esta contemplación de pueblos indígenas, y más bien las cuotas. Ahí las cuotas positivas no son una garantía tampoco para una participación real y efectiva, porque solo las están viendo como cuotas, más no como una integración como tal, ¿no? La integración real que necesitamos. Entonces, lo que Confeñie propone, primero,
si ustedes ven en el logo de Confeniae, es territorio, porque el territorio no es de nosotros en esta concepción de territorio físico como tal, ni siquiera la concepción de todo lo que enmarca el territorio más allá de lo físico, lo espiritual, lo cultural, no está siendo garantizado, ¿ya? Entonces, no podemos contemplar un territorio así cuando el gobierno tampoco reconoce este tema de luchas, cuando para seguir conservando los territorios amazónicos, sigue abriendo áreas protegidas, pero excluyendo a pueblos indígenas. Entonces, lo que nosotros, como ya dijeron, tenemos que seguir en resistencia. ¿Cómo estamos pensando en este Estado plurinacional? Primero es desde la resistencia, porque así las 11 nacionalidades han podido seguir a flote, ¿ya? Entonces, seguir fortaleciendo nuestros propios sistemas de gobierno, nuestra autonomía como tal, que es hacer nuestras iniciativas, que se deje que nuestros propios líderes, nuestra propia forma de organización, lidere cómo queremos seguir llevando nuestra vida comunitaria en este ambiente que ya lo están diciendo, ¿no? En este ambiente globalizado, en este ambiente netamente capitalista y demás, pero nuestras iniciativas están demostrando que son mucho más creativas también en formas de gobernanza económicas, sociales y culturales para seguir permaneciendo, para seguir en existencia. Entonces, primero que se deje que las propias comunidades de estas propias nacionalidades sigan efectuando su derecho a la existencia. ¿Y cómo? Dejando el territorio, dejando que sigan promoviendo la cultura como tal, ¿ya? Entonces, desde ese espacio estamos promoviendo la gobernanza, la territorialidad de los pueblos y nacionalidades para esta construcción general, porque nosotros estuviéramos diciendo solo estamos trabajando a nivel amazónico, pero sabemos muy de cerca que las alianzas que tenemos que hacer es con los pueblos indígenas, tanto de la sierra como con los pueblos indígenas de la costa, porque la idea es trabajarla de manera en conjunto. Sí, la Amazonía es a la que más se le meten todas las actividades extractivas por la gran territorialidad, por los grandes recursos que tenemos. Sin embargo, esta lucha es colectiva, como decíamos, ¿no? Entonces, el trabajo de nosotros desde acá, desde lo local, pues es resistir, porque la Amazonía es a la que más le afecta, ¿no? Entonces, el trabajo, como decía ya Leonardo y David, es en colectivo y lo que se está pidiendo es precisamente también la aceptación de estas nuevas narrativas y de este nuevo ejercicio de gobernanza y liderazgo que tenemos otros pueblos y nacionalidades con la inserción también de mujeres, ¿no? No es una contemplación de que todos los pueblos indígenas estamos libres de cualquier situación contradictoria. No, pero el trabajo está ahí de nosotros también hacer este ejercicio, pero que se nos permita trabajarlo desde una autonomía, desde una libertad que sea real. Porque si estamos a cada rato, yo te digo, acá en el Napo estamos o bien afectados por derrames de petróleo, nos toca accionarnos y resistir para enfrentar a los derrames de petróleo. Luego nos dicen que nos insertan otro tema de minería, pues estamos peleando contra la minería del Estado y contra la minería ilegal y el crimen organizado, que ahí también tenemos mucho que seguir cortando tela para hablar. Y luego que nos vengan a poner este tipo de megaproyectos de cárceles que no son una vialidad para los pueblos amazónicos. Entonces, como te das cuenta, el sueño que nosotros tenemos de generar este Estado plurinacional no lo podemos hacer en efectivo porque siempre estamos en resistencia, siempre estamos luchando por algo. Y es injusto porque ahora algunos que hemos logrado llegar a espacios de educación superior, porque si no estudias, ojo, en este Estado ecuatoriano, si un pueblo indígena, si un representante del pueblo indígena no ha accedido a niveles de educación, muchas veces no quieren aceptar que nosotros también tenemos conocimiento. Y cuando ya los tenemos, cuando ya tenemos una profesión o un puesto de liderazgo, ahí nos dicen, ah, no, es que eso tampoco funciona. Nosotros tenemos que dar cabida a muchísimas luchas que en este Estado plurinacional se han dejado aparte. Muchas Mucho gracias, María. se dice en este término de hay mucha tela que cortar, pero hay más acciones que hacer. Y aquí estamos para seguir defendiéndonos y seguir haciendo esta lucha contra contra el Estado, que todavía no es plurinacional. Muchas gracias, Gracias. María José.
Te voy a adelantar lo que creo podría ser una última pregunta para seguir dialogando contigo. Vuelvo, ¿no? Al final, me parece interesante lo que mencionabas sobre la resistencia y se entiende que desde esta resistencia además procuran construir en un futuro concretar el Estado plurinacional. Quizás tan solo puntualizar también ahí preguntándote cómo están pensando también esta disputa por el Estado, quizás en lo más básico, el nivel electoral, ¿no? Algo mencionaba sobre la articulación con los pueblos indígenas, pero fundamental me parece también plantear cómo se entiende la resistencia, pero cómo viven o piensan también esto de cara a las elecciones que finalmente marcan también. Sabemos que hay una deuda histórica, pero no se puede tampoco dejar de lado esa disputa por el Estado, por el gobierno, que se puede también sostener. Pero en todo caso, creo que sobre eso podemos dialogar hacia el final del programa. Leonardo, quisiera ahora más bien darte paso a ti. Y volver sobre un elemento que ustedes ya han situado y que sí creo que en el que vale la pena profundizar, y es el tema del crimen organizado y cómo la violencia, la inseguridad ha comenzado o afecta a las provincias amazónicas. Me parece que, no sé si eras tú o David quien ya mencionaba que de alguna manera también se pone en peligro incluso la vida de líderes, de lideresas sociales, indígenas, políticos. ¿Cómo se está configurando o cómo se están reconfigurando las agendas organizativas y territoriales para hacer frente a la amenaza de la violencia y la inseguridad que afecta al país en su conjunto, pero que tendrá otros matices a nivel amazónico? Tu micrófono, por favor. Esta es una de las demandas de la Amazonía y del Napo, precisamente. Nosotros, al enfrentar el tema de este mega proyecto de la cárcel, decíamos como ni siquiera ha atendido la demanda de todo el tema de la minería ilegal, que está en concordancia con el Estado. El Estado es el que otorga los permisos y las licencias ambientales ilegítimamente, sin respetar el debido proceso de la consulta previa libre e informada a... em, empresas que trabajan directamente con los mineros ilegales para no hacer el debido proceso. Y esta minería ilegal que está sosteniendo las mafias internacionales que están trabajando en el país. En la provincia del Napo se estima que alrededor de 6 millones de dólares diarios extraen los mineros ilegales. Nosotros tuvimos una redada donde que se incautaron más de 600 maquinarias maquinaria pesada que trabajan los mineros ilegales, que alrededor cada maquinaria cuesta de 100.000 a 300.000 dólares. Y esto ya no es minería artesanal, esta es una minería, esta es una mafia minera ilegal articulada que está trabajando en diferentes espacios de la Amazonía. Entonces, nosotros decimos, ¿qué es lo que el Estado está haciendo? Porque a la final el Estado es el que tiene que articular y garantizar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades. El Estado no ha hecho, nosotros como pueblos indígenas nos hemos articulado. Hay muchas zonas dentro de la provincia de Sucumbíos que están totalmente violentas, inseguras, el cartel, el crimen organizado, los líderes y lideresas no pueden decir nada. Nosotros no queremos lo que está pasando en Sucumbíos o lo que está pasando en la provincia de Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas es una provincia totalmente perdida por el gobierno ecuatoriano. No hay seguridad, el gobierno no controla la provincia, así haya militarizado y haya los toques de queda y haya todo lo que está tratando de hacer supuestamente el gobierno, nosotros como país no controlamos la provincia de Esmeraldas. ¿Qué está pasando en las demás provincias del país? Y eso no queremos que pase en la Amazonía. El tema de la cárcel es uno de los temas más graves que podía pasar a la provincia de Napo, porque nosotros sabemos que las cárceles se convierten en los centros de operación de estas mafias que controlan y encima más están siendo protegidos dentro de las cárceles. ¿Qué pasó con toda esta crisis carcelaria donde que rodaban cabezas por los pasillos de las cárceles? Eso nosotros no queremos ver en la Amazonía. Aún así, sin esa cárcel, ya tenemos muchos problemas de delincuencia, inseguridad, contaminación en la provincia de Napo. En la deuda que tiene el gobierno con la provincia es
el reconocimiento pleno de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el reconocimiento de las guardias indígenas, que ha sido un eslabón muy importante de defensa territorial de los pueblos indígenas y de organización dentro de nuestras comunidades para tratar de protegernos. ¿Qué está haciendo el gobierno para promover el desarrollo sostenible en las comunidades indígenas, para apoyar estos procesos de las guardias indígenas, los procesos de educación intercultural bilingüe, la reparación de los daños ambientales? Eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra provincia, en nuestras comunidades, y que el Estado asegure la participación política de los pueblos y nacionalidades, el reconocimiento y respeto a nuestras formas de vida y a nuestras formas de gobierno. Se tiene que establecer una mesa de trabajo para intercambiar qué tipo de políticas beneficiarían a la Amazonía y cómo nos podemos apoyar mutuamente, porque las comunidades indígenas sí nos estamos organizando, pese a que el gobierno no tiene el control sobre su propio territorio. Lo que está pasando en Esmeraldas, lo que está pasando en la provincia de Napo, dicen que ya van a ser redadas, que ya van a quitar esas licencias malavidas. Gente que está trabajando dentro de las propias instituciones del gobierno que están dando ese tipo de licencias ambientales en el Ministerio de Ambiente en la provincia del Napo, que coimas, que mineros ilegales, que licencias ilegítimas, ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo está el gobierno gobernando sin ningún tipo de control y gobernanza estatal dentro de la estructura gubernamental del país? Parece Gracias, que vivimos en gracias, tierra de Leonardo. nadie. Gracias, Leonardo. Te voy cortando porque ya estamos en los últimos 5 minutos del programa. Quería darle la palabra brevemente a David. Tú hiciste ya un recuento hacia atrás de esta deuda histórica que tiene el Estado con la Amazonía, pero también preguntarte qué está en juego en los próximos años, de cara al año electoral, pero también en el futuro más cercano. 1 minuto, por favor, David. Uy, 1 minuto. Entonces, mira, voy a Uno y tratar de medio, quizás. plantearlo rápidamente. Creo firmemente que tenemos que cerrar este paréntesis histórico que hemos hecho con este retorno al pasado. Me explico. Y cuando digo retorno al pasado, no me estoy refiriendo necesariamente a que el país haya solucionado o hayamos tenido ya un proyecto maravilloso al que hay que volver. Yo pienso que no hay nada a lo que tengamos que volver. Lo que tenemos que hacer es digamos, cerrar este paréntesis que ha sido un retroceso y volver a tomar la discusión donde estaba. Y la discusión donde estaba significaba álgidamente cómo incrementamos la participación real de los ecuatorianos en la construcción de su futuro. ¿Ya? Digamos, uno de los puntos centrales que estuvo pulsando las contradicciones que tuvo el gobierno progresista, el correísmo, como se le conoce vulgarmente, fue precisamente el tema del extractivismo en la Amazonía. Yo pienso que obviamente todos sabemos que eso no se va a solucionar de la noche a la mañana, que hay que dar pasos y tránsitos, pero lo cierto es que ningún proyecto político ha tomado en serio la necesidad de dar ese tránsito, que no es un tránsito solamente ambiental, es un tránsito político también, es reconocer, digamos, sentarnos en una mesa, reconocer, tenemos este marco de derechos de las poblaciones indígenas, tenemos que sentarnos para operativizarlos. Tenemos que sentarnos para que la autonomía, el autogobierno, la consulta previa sean realidades, digamos, en esos espacios. Cierro con esto que me parece clave. Creo que está en juego cerrar ese retroceso histórico. Es decir, yo voto o mi voto va a ser fundamentalmente para cerrar ese retroceso histórico. Pero quiero simplemente cerrar con una frase de G.B. Bonafini. ¿Sí? G.B. Bonafini decía, este gobierno es una mierda. Y no solo eso, todos los gobiernos van a ser una mierda mientras no estén atravesados por la participación de la sociedad. Entonces, para mí, esa es la clave. ¿Sí? No quiero confiar en nadie, sino en nuestras capacidades para dirigir la sociedad. Muchísimas gracias, David. María José, te quedaste con las últimas palabras. Yo te preguntaba qué está en juego en los últimos años y sobre todo qué decirle a los candidatos presidenciales, ¿no? Sí, yo O creo que demandarles. ahí lo conveniente es decir que la Amazonía
Es territorio de todos, es de la humanidad. O sea, todo lo que estamos viviendo ha sido simplemente por seguir implantando un sistema de vida que no está contemplando la naturaleza, pero va más allá también de eso, ¿no? La Amazonía está viviendo un retroceso bastante grande a nivel político, pero también ecológico. Y quienes hemos defendido para que todo esto no suceda son los pueblos indígenas. Sin romantizar, esto es un hecho de facto. Lo único que estamos pensando ahora mismo es cómo salvarnos como pueblos indígenas de acá. No, es cómo nos estamos salvando para la humanidad en general. Si hay un momento histórico ahora mismo de salvar la humanidad en general, es ahora. Las decisiones políticas tienen que trascender eso. La Amazonía ecuatoriana, lo que estamos haciendo, dirigentes, líderes indígenas, no es un acto político mero de elección, un acto que se acaba con las elecciones del siguiente año. Como ya decíamos, nosotros vamos a seguir peleando. Si siguen habiendo construcciones de carreteras, si siguen habiendo construcciones y expansiones de pozos petroleros, pues no vamos a salvar nada. Lo que estamos aquí es en juego por esas futuras generaciones. El llamado que estamos haciendo desde la Confenía como tal es a tener esta mirada mucho más integral, que la Amazonía no solo se tiene que pensar en términos petroleros, caucheros, madereros, ni con ventas de mercados de carbono como ahora se lo está haciendo, sino que ya trascender más allá para darle dignidad a los pobladores de la Amazonía y de todo el Ecuador. Lo único que quiero decir acá, el juego acá es cómo seguimos viviendo, cómo seguimos manteniendo esta armonía entre todos los seres humanos, pueblos indígenas, sociedad, Estado como tal, porque eso es lo que necesitamos desde ahora, ¿no? Hablar de manera más estratégica. Te voy cortando porque se nos acabó el tiempo, pero gracias de verdad a María José Andrade, Leonardo Cerda y David Suárez por habernos acompañado esta tarde aquí en Frente Radiosa, por sus opiniones profundas y agudas y por darse el tiempo de estar aquí con nosotros en un momento además complejo para todos. Con esto cerramos Frente Radiosa y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego.